noches. Nueva cita con Solidaridad después de la Semana Santa. Esperamos que hayáis disfrutado de estas pequeñas vacaciones los que hayáis podido. Siempre insistimos en que este programa, aparte de informaros de las diferentes actividades que se llevan a cabo desde las asociaciones de nuestra comunidad, también pretendemos que sea un espacio de denuncia de las violaciones de los derechos humanos que se dan en todo el mundo. Y a este respecto, la violación de derechos humanos más extendida en el mundo la constituye la violencia hacia las mujeres, la llamada violencia de género. Ya la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en 1993 sobre los derechos humanos establece que la violencia de género es la violencia que pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. La ONU especifica que violencia contra la mujer significa cualquier acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo en esto amenazas de estos actos, así como la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Este es un tema serio y preocupante, pero nos enfrentamos a él con optimismo, ya que cada vez son más las asociaciones y ONGs que se constituyen para combatirlo. Una de estas asociaciones es la que nos acompaña esta noche, la asociación MAEVE Lucha contra la Violencia de Género. Y para hablar de todo esto, Marina González Lada está esta noche con nosotros para hablarnos de cómo está la situación y también de cómo trabajan para combatirlo. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí antes de nada. Gracias a vosotros por invitarnos. Es un tema preocupante que ya en el año 2005 se cobró más de 60 vidas y en lo que lleva del 2006 más de 20, ¿no? A ver, el problema de las cifras es siempre que desgraciadamente corremos el riesgo de quedarnos, ¿no? Porque desgraciadamente muere una mujer cada 4 días en este país. Y entonces siempre vamos a correr el riesgo de quedarnos ya desfasados, digamos, ¿no? Sí, porque además me imagino que también habrá muchos casos en los claro, que se sufre violencia, pero no estén que no hay un registrados. resultado de muerte, por supuesto. Hay mucha cifra negra, porque imagínate que, por ejemplo, solo se computan como muertas por violencia de género las mujeres que mueren que son asesinadas ya. En el mismo momento de la agresión, pues se produce el fallecimiento, ¿no? No se computan las que fallecen unos días más tarde a consecuencia de las lesiones padecidas, ni tampoco las mujeres que se suicidan como consecuencia de la violencia de género. Hay mucha cifra negra en este tema y coincidimos, la asociación MAEVE coincide con Miguel Lorente en que el problema no son las cifras, o sea, en la violencia contra la mujer no es un problema de cifras, aunque sí las cifras son un problema en la violencia contra la mujer. Por supuesto es representativo, pero de todas formas, con que se produzca un solo caso ya estaríamos ante una injusticia. Efectivamente, pero son más de 30, te puedo asegurar, las mujeres asesinadas en lo que va de año. Y todavía estamos en abril, a mediados. Ajá. Bueno, a ver cómo acabamos el año. La violencia de género sigue una especie de pauta, que es lo que se suele llamar el círculo del maltrato. ¿Nos podrías explicar brevemente así en qué consiste? Sí, pues bueno, la verdad es que es una teoría, digamos, una psicóloga americana, Eleanor Walker. Ya en la década de los 70 ya formuló esta teoría y la verdad es que se repite de una manera que a veces dices, parece que le están un curso a distancia, ¿no?, a todos los maltratadores, porque realmente es como tú hablas con una mujer y dices, pues es cierto, hablas con otra y pues es cierto, parece que todo repite la misma mecánica, ¿no? Y evidentemente es porque da sus frutos esta estrategia. El círculo de la violencia se divide en 3 fases. La primera es de acumulación de la tensión, en la que el maltratador va, digamos, preparando el terreno para pasar a la segunda fase, ¿no? En el que la mujer percibe que, pues, por silencios e incluso por golpes, por caras, por malas caras, depende, ¿no? Porque a veces ya te dicen, nada más verla entrar por la puerta ya puede prever lo que va. Efectivamente. Esto se produce en la primera fase. En la segunda es el episodio violento, digamos, en donde se llama fase de explosión de esa tensión acumulada. Y la tercera fase se llama de reconciliación o de luna de miel, y es la que cierra el círculo. El maltratador conscientemente cierra el círculo para poder, ¿no?, para que siga rodando, ¿no?, para poder volver a iniciarlo, la posesión sobre la mujer. para poder volver a iniciarlo. Si no pide perdón, si no dice no volverá a ocurrir, si no dice tenía un mal momento, si no dice fue un día muy duro, problemas en el trabajo, problemas, que curioso que todos los problemas que tienen en todas partes solo los pagan siempre con la misma persona, ¿no? Y bueno, pues ese es el círculo,
En esta última fase del círculo es quizás por la que muchas mujeres deciden no denunciar, porque piensan que tal vez no se pueda volver a retirar la denuncia, aunque casi apenas tiene efecto esa retirada con la legislación actual. Perdonar, volver a casa, etcétera. Es una fase realmente muy peligrosa porque cuando se da, la mujer tiene muchos más condicionamientos, muchas más posibilidades de volver a iniciar otra vez esa relación violenta y de que vuelva a dar lugar a que vuelva a acumularse la tensión en la primera fase. Y se vuelve a repetir. Claro, la mujer interpone la denuncia en la segunda fase y suele retirarla con los efectos distintos que sean en la tercera, por eso pide perdón. Claro. ¿Existe un perfil psicológico específico del maltratador, aparte de que siga esta pauta del círculo vicioso del maltrato? Ya, es una cuestión bastante polémica el tema de los perfiles. Se habla a veces de factores genéticos, de factores ambientales, de que realmente es una persona con una autoestima baja, que no tolera que su pareja sea su igual, ¿no? Que parece que esa autoestima, ese, como lo podemos llamar vulgarmente, complejo de inferioridad, trata de solucionarlo haciéndose aparecer como más fuerte. Es engañoso porque sobre todo parece que reduciría, es un argumento reduccionista, parece que reduciría la posibilidad de calificar a una persona como maltratador si reúne esas características exclusionista. Realmente un maltratador puede ser todo hombre. Miguel Lorente, que también es así de fuerte el juego de palabras que él hace y con el que estamos de acuerdo en la asociación MAEVE, es que el único perfil sería hombre varón de género masculino, ¿no? Realmente reuniendo esas, lo que no quiere decir que todos los hombres evidentemente sean maltratadores, pero sí que potencialmente, incluso todas las mujeres, potencialmente nadie puede decir, yo no lo aguantaría, hoy yo no, yo con mi carácter no, esto no es una cuestión de poco carácter o de más carácter, porque vemos como mujeres que en su día fueron un carácter muy enérgico, que jamás han permitido que otra persona, digamos, las pisotee, las machaque, y sí que llegan a permitir que las machaque su pareja, precisamente porque él va preparando el terreno y sabe hasta qué punto puede llegar en cada momento. Claro. Lo que se trata es de controlar a la mujer y de tenerla bajo su dominio y bueno, realmente no podemos decir que no existe un perfil, sino que hay maltratadores en clases sociales elevadas, en clases culturalmente también, ¿no? Con licenciaturas, ¿no? Sí, que el nivel cultural no tiene nada que ver. No, existe mucho mito que son. Eso te quería comentar, porque muchas veces hay creencias que vienen pues de hace muchos años, que el maltratador solo maltrata bajo los efectos del alcohol, o que el maltratador, si maltrata ahora es porque ha padecido maltrato en su infancia. Claro. ¿Qué opinas de esto? Pues bueno, realmente esos mitos hacen bastante daño, como toda falsa creencia, ¿no? Ayuda bastante poco a solucionar, sobre todo a identificar el problema, ¿no? Porque de un diagnóstico acertado depende en gran medida el tratamiento posterior, ¿no? Si yo tengo una úlcera de estómago y me tratan unas anginas, evidentemente mi úlcera de estómago va a seguir igual. Pero lo primero es hacer el diagnóstico. Efectivamente. Y estas falsas creencias dificultan mucho que se realice un buen diagnóstico. Entonces, pues no se trata de parados, no se trata de personas en situación de exclusión social, digo, en el lado activo y en el pasivo, ni los maltratadores ni las maltratadas. No se trata de personas con un nivel cultural bajo ni con poco dinero. Hay licenciados universitarios maltratadores y licenciadas maltratadas. Desde vuestra asociación, ¿cuáles son los elementos clave que creéis que debería tener una estrategia global para luchar contra la violencia de género? Ya, pues mira, a medio largo plazo, más bien largo desgraciadamente, la educación, ¿no? De que la ley integral represente una pauta en ese sentido para que se vayan sentando las bases, ¿no? De que cambiemos todas y todos el chip de ver a la mujer como un ser, pues en realidad es segunda categoría, ¿no? Esta es una violencia ideológica totalmente y que está basada en los fundamentos de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que evidentemente hay que combatir ese concepto de mujer como persona, no en un plano de igualdad, que sí hay una igualdad formal en el artículo 14 de la Constitución y todo el mundo todos los días nos lo parecen recordar, pero es que eso no es suficiente.
Además es muy diferente de la las igualdad cosas que están material no sobre está el papel conseguida, a luego efectivamente. pues el día a día, ¿no? La realidad. Claro, queda muy mono, pero si en realidad no es efectivo esa igualdad, pues no sirve de nada que quede muy bonito. Claro, además, Marina, quería comentarte que una mujer maltratada no solamente se considera maltratada por padecer violencia física, sino simplemente pues el que te humillen y que hagan que tu autoestima se quede por los suelos. Eso también es un tipo de maltrato. Claro, por supuesto. Es la violencia psicológica, ¿no? A ver, en una sociedad patriarcal la violencia contra la mujer está en el ambiente, es estructural y bueno, pues tú vas por la calle, lo percibes, limita, condiciona tus movimientos, porque además de ser persona tienes el riesgo añadido de ser mujer. Claro. En fin, se respira, ¿no?, en el aire. Pero ya en el ámbito más concretamente de la pareja, evidentemente muchas mujeres no se identifican ellas mismas como unas mujeres maltratadas porque no reciben palizas, por ejemplo, ¿no? E incluso habiendo actos de violencia física, siguen sin reconocerse, ¿no? Dicen, no, es que a mí no me pega, a mí me agarra por el cuello, o me lanza objetos, o me tira esto, o me insulta o tal. No se identifican. Y bueno, por eso la violencia psicológica es más, primero tarda mucho más en curar que una herida física, ¿no? Digamos superficial. Las heridas del alma siempre tardan más. Las heridas del alma tardan más en curar, pero se curan. Un mensaje de optimismo a todas las mujeres víctimas de violencia que lo hayan sido, porque desde luego se sale de todas las situaciones. Eso que nadie piense que no se sale. Por negro que parezca el panorama, por muy en el pozo que estés, damos fe de que mujeres absolutamente hechas polvo a cada unos meses no se reconocen, optimismo, por supuesto, con una terapia adecuada, con ayuda, mucha ayuda, por supuesto, pero todos tenemos que estar ahí, ¿no? Cada persona en esta sociedad puede aportar su mayor o menor granito de arena. El entorno familiar, las amistades, etcétera, sale mucho antes las mujeres que tienen un apoyo en su entorno a las que no lo tienen, ¿no? Eso está demostrado estadísticamente. Me decías, la violencia psicológica es mucho más útil y por tanto más peligrosa, ¿no? Aparte de que tarda más en las secuelas, perdura más en el tiempo, ¿no? Y que quizás esa violencia psicológica da paso luego a una violencia, a permitir una violencia física. Efectivamente, eso del círculo de la violencia que decíamos antes. Claro. Si no se corta la primera fase, va a estar la segunda, y si no cortas en la segunda, va a haber la tercera. ¿Qué opináis desde MAEVE de la ley integral de la violencia de género? ¿Creéis que es correcta 100%, que cojea un poco, que es diferente de cómo está en el papel a la hora de aplicarla en la realidad? Cuéntanos un poco cómo lo veis. A ver, realmente es un primer paso, no es la panacea en sí misma, sino es un instrumento, es un medio, ¿no?, para conseguir unos objetivos. Sobre el papel, pues está realmente muy bien. Las asociaciones de mujeres han tenido una participación, una aportación importante del proceso de elaboración, etcétera. Pero sin la adecuada partida presupuestaria, sin que realmente haya una voluntad política de llevarla. ¿Qué reclamaríais al Estado? Pues realmente, creo que llevamos más de un año de rodaje. El 28 de diciembre, no sé si simbólicamente, pero es la fecha de aprobación de esta ley. Ha hecho un año este diciembre pasado. Creemos que es tiempo más que suficiente para empezar a ya pedir resultados, ¿no? Desde luego tiene que materializarse pues todas los objetivos que se tratan de llevar a cabo, todas esas medidas en el ámbito pues de la publicidad, por ejemplo, en el ámbito de la educación, sobre todo, todavía no se ha puesto prácticamente en Gijón hay experiencias, por ejemplo, de educación en igualdad, pero no nos consta que sea que el contenido de esa ley se haya tratado de plasmar en la práctica. Todavía vemos centros de enseñanza, hemos realizado a veces algunos talleres, algunas actividades en centros. Vemos que no está como una asignatura de contenido curricular, además que debería implantarse, que se valorara y que todos los niños y las niñas empiecen a verse, ¿no?, que se realice una educación en igualdad, que se potencie la resolución pacífica de los conflictos, el hecho de no ver de verse como iguales realmente, porque lo que aludíamos antes, ¿no?, a medio largo plazo está en la educación la posible solución a este problema. Y luego otra cuestión muy importante es la formación de los y las profesionales. Es básico que los integrantes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén formados a la hora de recoger una denuncia, a la hora de atender a una mujer, a la hora de entender por qué le cuesta especificar con el grado de detalle que a veces se les exige
o al revés, reducir y que se centren en datos concretos cuando realmente este tipo de delito pretende conocer un contexto para poder apreciar la habitualidad, para los y las profesionales, jueces y juezas, miembros del Ministerio Fiscal. Es muy importante que estén formados en violencia de género, en saber lo que hay detrás de una denuncia, en conocer. Analizar quizás caso por caso también. Claro, el acercarse más a la víctima para poder conocerla, ¿no? Para que sepan que pasan casi 10 años hasta que se interpone la primera denuncia, todo lo que hay detrás de eso. No es un episodio puntual como a veces puedes oír en algún juzgado, ¿no? Quería que me comentaras ahora, vuestra asociación se fundó en el año 2000, sois relativamente jóvenes. ¿Qué principios inculcáis desde vuestra asociación y qué objetivos concretos perseguís aparte de prevenir la violencia de género? Bueno, pues nuestra asociación se formó precisamente porque observábamos desde nuestros ámbitos de trabajo, desde nuestro entorno, ¿no? Había pues miembros compañeras en asociaciones vecinales o miembros en la policía o en justicia, trabajadoras sociales, que todas veíamos que podía mejorarse bastante la situación, pues eso, a veces en nuestro trabajo, ¿no? O bien en nuestro entorno. Entonces, pues bueno, a base de coincidir en distintos actos con este cariz, digamos, jornadas, coloquios, etcétera, pues un buen día una compañera se le ocurrió la idea de pasarnos los teléfonos y quedar para un viernes. Después nos tocamos Para viernes concluir, hace 5 años. porque se nos acaba el tiempo, quería comentar un poco contigo el tema de la mutilación genital femenina, que es una de las mayores violaciones de derechos humanos también, porque inflige dolor gratuitamente y bueno, se lleva a cabo en muchos países. Constituye una gran violación de los derechos a las mujeres porque es una práctica con un componente cultural y tradicional muy importante que afecta a mujeres y a niñas también en todo el mundo. Millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital y cada año 2 millones corren el riesgo de sufrirla, aproximadamente unas 6.000 al día. Es una cifra increíble. Se lleva a cabo en muchos lugares del mundo, en África, en países del Oriente Medio, en comunidades de inmigrantes, en zonas de Asia, Pacífico, América del Norte, Latinoamérica y Europa. Es una práctica muy peligrosa que puede provocar la muerte. Y además otro dato escalofriante, las más ricas pueden, entre comillas, considerarse afortunadas. Dentro de lo que cabe, pues es muy posible que la mutilación la realice un médico cualificado en un hospital y le suministre anestesia local o general, pero a la mayoría se le practica sin anestesia y con instrumentos que no son los adecuados, como por ejemplo un cristal roto, la tapa de una lata, unas tijeras o cualquier otra cosa cortante. Ni que decir tiene que el emplear el mismo instrumental con varias chicas puede provocar la propagación del SIDA. Se considera que esta práctica atenta contra los derechos humanos, como os había dicho, porque inflige dolor deliberadamente y acarrea consecuencias negativas para las víctimas durante el resto de su vida. Marina, brevemente, como asociación de mujeres que sois, que lucháis contra la violencia de género, ¿cuál es vuestra opinión ante la mutilación genital? Considerarla aberrante, ¿no? Pensamos que los organismos internacionales, humanitarios, ONGs, tienen que de hecho se está trabajando en el tema, ¿no? Pero tiene que cada vez implicarse más la ONU, organismos internacionales de peso, para presionar a los estados y que tienda a erradicarse, ¿no? Porque realmente la cantidad, las cifras que tú has mencionado pues son escalofriantes y es un acto de violencia contra la mujer pues típicamente, netamente de género, ¿no? Porque es por el mero hecho de sexo, de ser mujer. En nuestro ordenamiento jurídico se penaliza a partir de finales de 2003. Se contempla como delito específico y lleva aparejada una pena de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación de patria potestad, porque sabes que los familiares son los que... Sí. Y bueno, aquí no puede practicarse sin riesgo de que el peso de la ley caiga sobre esas personas, pero aprovechan los periodos vacacionales en los que las niñas vuelven al país de origen para realizar estas prácticas, ¿no? Nos parece pues realmente... Marina, me quedaría contigo hablando muchísimo más tiempo, pero bueno, se nos acaba. También. El tiempo es algo muy preciado aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Vale. Nosotros, pues como siempre, hacemos una breve pausa y continuamos después de unos minutos con unos reportajes que os hemos preparado. Hasta ahora, no os mováis.
El punto de partida para conseguir el respeto por los derechos humanos es el respeto por la vida, por la de uno mismo y por supuesto por la de los demás, independientemente de las diferencias que pueda llegar a haber entre unos y otros. Pero por desgracia el respeto por la vida es algo que brilla por su ausencia en la historia de la humanidad. La homofobia u odio a los homosexuales pertenece al mismo grupo de comportamientos que el machismo, la xenofobia y el racismo, grupo al que se le conoce con el nombre genérico de fascismo. Todos ellos tienen en común el odio al otro, siendo el otro una persona o entidad ajena y peligrosa, con unos valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad. Pasiva o activamente, la homofobia crea y consolida un ambiente y marco de referencias agresivo para el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, el colectivo LGBT. En América Latina es donde ocurre el mayor número de crímenes homofóbicos del mundo. Un triste liderazgo si tenemos en cuenta la preocupante gravedad del problema. Al desembarcar en el Nuevo Mundo, los europeos se encontraron con gran variedad de pueblos y civilizaciones, cuyas prácticas sexuales eran muy diferentes de las que dictaba la matriz cultural cristiana. Algunas de ellas eran totalmente opuestas, como las referentes a la desnudez, el incesto, la virginidad, la poligamia y sobre todo la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad. El colectivo asturiano SEGA organizó recientemente las que han sido sus primeras jornadas sobre homofobia y transfobia en América Latina, que se desarrollaron en Oviedo y Gijón a lo largo de los días 6 y 8 de abril de este año, y en las cuales se pretende informar a nuestra comunidad de los serios problemas a los que se enfrenta este colectivo, intentando crear una actitud solidaria y necesaria entre nosotros. A lo largo del siglo XX, los movimientos por la igualdad han conseguido importantes avances en los derechos de otros colectivos excluidos, pero la homofobia continúa sobreviviendo en nuestra sociedad impunemente, sin que exista una conciencia colectiva sobre la seriedad del problema. A nivel de Latinoamérica, actualmente los derechos humanos para las personas LGTB, pues se podría decir que en lo común de lo más o menos están trabajando en función de promover leyes en contra de la discriminación hacia la homofobia. Caso de esto es México, por ejemplo, que tiene aprobado en el Distrito Federal una ley, ¿no?, que es federal, que tiene que ver con la protección y el tema de contra la homofobia, prevención de la homofobia, al menos en el Distrito Federal. En Venezuela también hemos escuchado algo que se ha estado haciendo, y a nivel de los demás países pues no hay ninguna ley que esté en contra de la homosexualidad, ¿verdad? Pero tampoco es que se está haciendo mucho, ¿verdad? Sabemos de que ya por sí las sociedades en América Latina pues son muy cerradas, muy patriarcales, y bueno, esto conlleva mucha homofobia. En el caso de Nicaragua concretamente pues muy serio, porque todavía tenemos un código penal el cual penaliza de 1 a 3 años de prisión a las personas que convivan con una persona de su mismo sexo. Desde el 92, del año 92 para acá, que fue con la señora Violeta Barrete Chamorro que se puso este código penal, pues creemos que es muy difícil para nosotros como personas LGTB trabajando en nuestro país poder defender y promover este tema. Bueno, la Red de Jóvenes Nicaragüenses por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es un espacio de coordinación entre organizaciones juveniles que trabajamos y promovemos el tema de los derechos sexuales, salud sexual reproductiva. Bueno, tenemos desde el año 2001, más o menos en enero del 2001 empezamos a trabajar, nos integramos un par de jóvenes por la necesidad, ¿no?, de hablar sobre este tema, que nadie quería hablarlo en colegios de secundaria, por ejemplo, que se había intentado sacar un manual de salud sexual reproductiva, pues inmediatamente la Iglesia Católica, con todo el poder que tiene, porque tiene una fuerza fuerte, para valga la redundancia, quitaron este manual, y para nosotros fue una preocupación. Empezamos a reunirnos y a hacer pues trabajo, en este caso de promoción de los derechos a través de los colegios de secundaria. Lo hacemos con las organizaciones, de promover algunos materiales, pero lamentablemente no podemos hablar abiertamente del tema de la diversidad sexual, que es parte de un derecho sexual que no se puede abordar en este caso, porque el Código Penal también no solamente a las personas que conviven con las personas del mismo sexo, sino que también lo hace hacia los que promuevan, propagandicen, promocionen y defiendan. Entonces cada vez te cierran más los espacios, y bueno, la red lo que hace un poco es trabajarlo, decimos nosotros de boca en boca con jóvenes, lo decimos, hablamos sobre los derechos, sobre lo que promueven, tratando de respetar un poco y de hacer que los chavos y las chavas también trabajen en el tema de la tolerancia hacia este tema. Un poco lo que hace la red también es hacer relaciones interinstitucionales con, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no?, para hablar sobre el tema de la prevención del VIH y tratar, en este caso, de promover en las personas, en este caso en Asturias,
la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, en el caso nuestro, y con otros países de Latinoamérica, para que se puedan pronunciar ante su gobierno. Yo creo que la presión y el tema de la lucha que se puede hacer desde acá es presionando a nuestro gobierno, en este caso al de ustedes, para que la cooperación que hacen con Nicaragua también se exija, que se respete ese derecho humano, que es integral para toda persona, el tema de la privacidad y de la libertad que tenés, y que yo creo que en gran parte era lo que queríamos transmitir a través de esta charla. Acercarme y decirles que pues Nicaragua ahí está, somos un país de Centroamérica con muchas necesidades al respecto del tema de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos, que cada persona se puede pronunciar. Hay cartas que vamos a pasar a través de Tibas y de Chiga para que ustedes se puedan pronunciar con una carta, enviándola a nuestro país. O levantando firmas también, y que puedan decirnos que necesitamos que se exija ese derecho, esa libertad que tenemos todos los nicaragüenses y todas las personas en el mundo a decidir con quién queremos estar, que no debe ser una exigencia del Estado que te diga las cosas. Y también en este caso la cooperación, vuelvo y repito, que se haga desde su país, desde su gobierno, desde su provincia hacia Nicaragua, también se exija que se respete esto como una política de cooperación. Gracias. El respeto a la pluralidad es un objetivo político común. Se alude al mestizaje étnico, cultural y racial como prueba de avance democrático, pero todavía nos queda pendiente un gran reto, el mestizaje sexual. Esta mañana mi hermana ha muerto. Porque tenemos hambre. Y sed. Y el agua. Está demasiado lejos. Quiero aprender a leer. Pero nunca podré ir al colegio porque soy mujer. Me muero de sida. Porque no tengo acceso a un tratamiento. Porque a los que mandan no les importa. No les importo. 3.000 millones de personas en el mundo son pobres. Exige una respuesta política. Pobreza cero. Presiona. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria que lleva más de 30 años trabajando para ayudar a los más olvidados. Entre sus actuaciones está el proporcionar atención sanitaria a personas que sufren enfermedades que en países como el nuestro no existen, pero que en todo el mundo se están cobrando millones de vidas. Este es el caso de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que en países del norte creemos que ya está extinguida porque la recordamos en la memoria histórica de nuestros abuelos, pero en realidad sigue existiendo en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces la tuberculosis es una enfermedad, es una micobacteria que se propaga igual por el aire como el virus, como un resfriado, como el virus de la gripe, y que inmediatamente no tiene por qué desarrollar la enfermedad. En personas sanas puede permanecer latente durante muchos años. Digamos que empieza a desarrollarse cuando la persona tiene problemas en su sistema inmunológico, que está más débil, o que tiene problemas de malnutrición o de hacinamiento. Entonces por eso se desarrolla en personas, digamos, o en situaciones precarias. Y en esos casos es cuando se desarrolla. Sus síntomas principales habitualmente son problemas derivados problemas relativos, los síntomas relativos al pulmón, pero la micobacteria puede alojarse en cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo en los huesos o en la médula, y afectarla gravemente. Todos los años hay 9 millones de nuevos infectados y se calcula que hay unos 2 millones de personas al año en todo el mundo que mueren por esta enfermedad. En estos momentos la enfermedad a nivel mundial presenta dos problemas básicos, que son, por un lado, la ausencia de técnicas adecuadas para su detección. El segundo problema con el que nos encontramos es que el medicamento que se utiliza ahora es un medicamento antiguo, que de hace unos 25 o 35 años, es una combinación de antibióticos y es un medicamento un tratamiento que hay que tomarlo durante 6 meses, razón por la cual pues muchas veces es difícil que en este tipo de situaciones, de países, los enfermos acaben el tratamiento de forma adecuada. Además, quería comentarte a este respecto, ¿el tratamiento en estos países se lo tiene que costear el enfermo?
Bueno, ese es otro problema añadido, obviamente, que la sanidad pública y los medicamentos libres y gratuitos, pues habitualmente en el resto del planeta no lo suele haber. Si un enfermo pues está muy enfermo, pero no tiene dinero, pues es bastante difícil que siga el tratamiento, sobre todo si es prolongado, ¿verdad? Claro, esa es una dificultad añadida, encima durante 6 meses. Y encima son pastillas que hay que tomar todos los días, son grandes, son muchas, es un tratamiento engorroso. Y como los síntomas desaparecen rápido, pues la gente deja de tomarlos. Que ya está curado. Claro. Y entonces nos encontramos con el segundo problema, que es la aparición de la tuberculosis multiresistente. Es decir, aquella tuberculosis a la cual estos medicamentos ya no son efectivos. Pensamos que es importante que se haga investigación y desarrollo para desarrollar nuevos medicamentos. Y por otro lado también que la OMS y las compañías farmacéuticas colaboren a la hora de realizar una lista de aquellos medicamentos que son más efectivos que otros, ¿no? Es lo que se llama precualificación de los medicamentos. Creemos que se deben de abordar todas las líneas de investigación posibles. ¿Existe algún tipo de relación entre la tuberculosis y el SIDA? Sí, como te comentaba antes, las personas infectadas por la tuberculosis pueden pasar años, incluso toda su vida, sin que la enfermedad se manifieste. Pero claro, si esas personas al mismo tiempo están infectadas por el SIDA, esa bajada en sus defensas y el curso de la enfermedad general del SIDA hace que la tuberculosis se manifieste como una enfermedad, lo que se llama enfermedad oportunista. Y entonces desarrollan es cuando la enfermedad se desarrolla. Se calcula que de los 40 millones de infectados que hay de SIDA en el mundo, aproximadamente un tercio están al mismo tiempo infectados por el SIDA. Entonces nos encontramos con un problema al que hay que abordar en una doble vertiente, y en estas personas, por supuesto, la tuberculosis se manifiesta de una forma más virulenta. Entonces nos encontramos con que necesitamos desarrollar un abordaje integral en nuestros proyectos del problema. Por un lado, el tratamiento con antirretrovirales y por otro lado el tratamiento con medicamentos lo más efectivos posible con la tuberculosis. Médicos Sin Fronteras está abordando ese problema en esa doble faceta, pero no debemos olvidar que organizaciones como Médicos Sin Fronteras o similares no llegan a todos los pacientes. Esto te quería comentar yo. ¿Tenéis en Médicos Sin Fronteras algún tipo de apoyo institucional de alguna organización más potente que pues os financien la compra de medicamentos o todos los gastos que se derivan de atender a ciertas personas en los países del tercer mundo? Bueno, Médicos Sin Fronteras se autofinancia en un 85-90%, es decir, con su dinero procedente de socios y donantes. En estos momentos la dificultad de Médicos Sin Fronteras para llevar a cabo más proyectos y atender a más enfermos, gracias a Dios, no es una cuestión financiera, sino una cuestión logística y de recursos humanos, ¿no? ¿Actualmente en qué países estáis trabajando, Médicos Sin Fronteras? Bueno, pues estamos trabajando en muchos países de África, Asia y Sudamérica. La tuberculosis estamos trabajando en 27 países. Y en total pues estaremos trabajando en unos 35 o 40. La cifra exacta, como es un poco elevada, en estos momentos no la sé con exactitud. Pero bueno, la tuberculosis en 27 países en total. ¿Tenéis amplia cobertura entonces? Sí. Por eso te digo que nuestro mayor reto consiste en encontrar personal cualificado para realizar los reemplazamientos en nuestros proyectos, ¿no? Pues si te parece, ahora ya que estás con nosotros, puedes dirigir unas palabras para la gente que nos esté viendo, a ver si hay suerte y alguno de los que está al otro lado pues quiere contactar con vosotros. ¿A qué número de teléfono? ¿Dónde está vuestra sede? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Si hay alguien ahora que nos ve y diga, bueno, yo quiero echar un cable ahí. Bueno, para trabajar con Médicos Sin Fronteras la manera más efectiva y rápida de enviar su currículum o realizar su propuesta es a través de la página web www.msf.es. Ahí en la página web hay una sección en la cual pues encontrará toda la información necesaria para realizarlo. Y los perfiles de profesionales que reclutamos son médicos,
preferentemente médicos de familia, internistas o pediatras, también ginecólogos, enfermeras y enfermeros, financieros y logistas. A todos ellos les pedimos 2 años de experiencia profesional en su campo y el dominio de un idioma, el inglés o el francés. Luego hay un proceso de selección que realizar, porque obviamente tenemos que verificar la idoneidad profesional y personal de estas personas, pero bueno, de partida esas son un poco los requerimientos.